viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Esta canción nos decía, la mies es mucha, el campo es mucha, es grande, y los obreros son pocos. Y también decían que hay muchos que vagan sin dirección. Y no solamente los muchos son del mundo que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, sino también hay muchos que concurren a una iglesia, van, pero no tienen compromiso con Dios ni con la obra de Dios, y por lo tanto el Evangelio no se le manifiesta en gloria, en poder. Está como encubierto. Van porque les gustan las canciones, les gusta el ambiente, pero al no tener compromiso, Dios no se puede revelar. Y por eso estamos usando este medio tan importante como lo es la radio. Yo no entiendo cómo puede ser que muchas iglesias no están usando este medio, este instrumento que Dios ha levantado. Yo creo que la radio se puede discipular, enseñar, pero también se puede evangelizar. Una radio puede llegar a lugares céntricos donde hay edificios, donde viven gente en el piso número 10, número 15. ¿Y cómo se llega? ¿Cómo podemos llegar si andamos repartiendo folletos de puerta en puerta? Difícil. Y con la radio se puede llegar a esos lugares, a un hospital, a una comisaría, a una cárcel, se puede llegar para poder bendecir con la palabra de Dios, llevando edificación, enseñanza, orientación, y también para decirle a aquel que vive sin Cristo que hay un Dios que le ama, que hay un Cristo que murió en la cruz para darle una vida nueva. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso esta canción decía, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y hoy tenemos una meditación, una enseñanza de orientación para que los que están congregándose y los que quieren servir a Dios, hoy tenemos una palabra de dirección para que uno la tome y pueda aplicarla a su vida, y de esa manera Dios va a estar derramando gracia y tú vas a ir creciendo en el conocimiento de Dios y Dios va a ir usando tu vida. ¿Escuchaste? Por lo tanto, estamos confiados de que Dios va a hacer la obra en aquellos que abren su corazón. Vamos a estar escuchando una nueva alabanza para después sí ya leer la palabra de Dios.
ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer. Acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Oh, eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Bien, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 13, 14, sí, 2 versículos acá nada más.
Hebreos capítulo 5, verso 13 y verso 14 dice: y todo aquel que participa, damos lectura en el nombre de Jesús, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Jesús muchas veces enseñó por parábolas, y parábola significa una ilustración. Jesús tomaba una secuencia de la vida común, de la vida terrenal que todos conocían, para ilustrar que así como sucede en la vida terrenal, también sucede en la vida espiritual, en el mundo espiritual. ¿Sí? Y acá tenemos nosotros donde dice que un niño participa de la leche, consume leche porque es niño, porque es inexperto, ¿sí? Y eso es lógico, pero el niño después de unos meses hay que ir dándole ya no solamente la leche, sino necesita un alimento un poquito más sólido, como puré, como yogur, y así en la medida que pasen los días y los meses va a ir necesitando alimento un poquito más sólido. ¿Por qué? Porque el niño está creciendo, ¿sí? El alimento sólido, dice el verso 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ya cuando uno ya es grande, ya no se sacia solamente con puré ni con carne picada chiquita, no, ya quiere, ¿no es cierto?, un guiso, ya quiere un churrasco, ya quiere un locro, un puchero, alimento más sólido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es lo que espiritualmente también nos sucede así. Cuando uno es nuevito en el Señor, participa espiritualmente hablando de la leche, que es los coritos, las alabanzas, la comunión con los hermanos, pero en la medida que pasa en el tiempo, ese niño espiritual, que puede ser una persona grande, puede ser un joven, puede ser un hombre adulto, un anciano, pero ya en Cristo, en la vida espiritual, viene a ser como un bebé, que al principio, ¿no es cierto?, necesita leche espiritual, pero después tiene que ir ya comiendo alimento más sólido. Y para poder servir al Señor necesitamos alcanzar madurez, porque dice que el alimento sólido, hablando de alimento sólido, es para ya los grandes, los que han alcanzado una estatura espiritual, una madurez espiritual. Y mucho tiene que ver en esto el hombre y la mujer en el matrimonio. En el matrimonio, para poder crecer y ser bendecido por Dios. En el matrimonio Dios le ha dado responsabilidad al hombre como también hacía a la mujer. Entonces uno tiene que comprender, ser maduro y tratar de cumplir con esas responsabilidades para poder tener un buen antecedente, o que Dios nos vea que estamos nosotros esforzándonos para cumplir con esas responsabilidades. O sea, a ver, uno muchas veces no tiene ganas de ir a trabajar, a lo mejor se siente con una gripe fuerte, a lo mejor tiene una línea de fiebre, pero a lo mejor está lloviendo, hace frío, hay una tormenta terrible, pero muchas veces uno sale para ir a su trabajo porque es responsable, porque sabe que necesita de ese dinero que le van a descontar si no concurre al trabajo, entonces se esfuerza. O sea, el intelecto lo lleva a uno a decir, no, yo soy un hombre grande, entiendo que tengo que esforzarme para ir y traer el pan para mi casa. Es una persona responsable, madura. En cambio, uno que no es maduro, le pega el faltazo. Después va, ¿no es cierto?, al médico y dice alguna mentirita y así poder cubrir ese día. Pero el hombre maduro no hace esa cosa, sino que se esfuerza y va, aunque no tenga ganas, aunque haga mucho frío, aunque esté lloviendo. El intelecto le da ese entendimiento. Espiritualmente Dios le ha dado al hombre responsabilidades en el hogar, en el matrimonio,
Y la responsabilidad del varón es ser proveedor. Pero no solamente de las cosas materiales, sino también de las cosas afectivas. El hombre es proveedor de afecto, de contención, de protección, tiene que proveer todo eso. El hombre no puede justificarse diciendo yo trabajo 15 horas por día y no tengo tiempo para estar en las cosas de la casa o de los niños. No, podés trabajar 15 horas por día, pero si eres un hombre maduro y quiere la bendición de Dios, te tienes que comprometer también en las cosas de la casa, en saber cómo están los chicos, cómo van en la escuela. Si la esposa trabaja, es deber, obligación también del hombre poder colaborar en los quehaceres de la casa. En una oportunidad un siervo de Dios le pedía al pastor que su esposa no estaba acercándose a la iglesia y le pedía al pastor para que le haga una visita. Mi señora está insoportable, esto, lo otro. Bueno, el pastor le dijo que sí, que iba a ir. No le dijo cuándo, pero pasaron los días y el pastor por un motivo u otro no pudo ir. Y después este siervo otra vez le pidió al pastor. Así fue 2 o 3 veces hasta que el pastor dijo tengo que ir, tengo que esforzarme. Y le hizo una visita a la casa de este siervo. Y llegó, estaba la esposa, el esposo no estaba trabajando. Y bueno, comenzó el pastor a preguntarle cómo anda hermana, qué le pasa que no está yendo a la iglesia, su marido está preocupado por usted. Entonces la esposa le comienza a decir, mire, pastor, yo amo a mi esposo, pero mi esposo muchas veces está ausente aquí en la casa. Aún estando en la casa, está ausente. Él trabaja mucho, pero cuando está en la casa está con el diario o está con la televisión. Los chicos se le acercan, yo tengo 2 hijos, chicos, y quieren estar con su papá, quieren jugar con su papá, pero él no lo atiende y los echa y lo corre porque quiere leer el diario, quiere ver el noticiero, y así, ¿no es cierto? Y muchas veces, en mi caso, yo a veces quiero salir a pasear, no tenemos dinero, pero me gusta salir, ir al centro, mirar vidriera, y le pido a él y él me acompaña, pero ¿sabe qué? Me acompaña, pero va con la cara larga. Yo lo veo a él que no disfruta de ese paseo. Y a mí me da no sé qué insistir porque yo no disfruto de la compañía de él. ¿Me entiende usted? Entonces el pastor entendió que el problema no estaba en la hermana, sino estaba en el esposo. Era un esposo ausente. Trabajaba mucho, proveía, no le faltaba nada en la casa, pero le faltaba contención, protección, compañerismo con su esposa. Y este es el problema de muchos. Así como el hombre tiene responsabilidades, también Dios le dio a la esposa responsabilidades, que es la de poder criar a los hijos, cuidar la casa, ¿no es cierto? Y ser también una buena compañera. Cuando Dios creó a la mujer, no tomó un hueso de los pies, ni tampoco un hueso de la espalda, ni tampoco un hueso de la cabeza, no, sino que tomó una costilla de su costado y de allí creó a la mujer. No lo hizo, no sacó el hueso del pie para que la mujer no esté debajo de los pies del hombre, ni tampoco tomó un hueso de la espalda para que la mujer esté siempre atrás del hombre, sino lo tomó del costado para que la mujer sea la ayuda idónea y esté siempre a su lado, acompañando a su esposo en las actividades de la iglesia, estando allí, ser de ayuda idónea, porque muchas veces el hombre, como dice el dicho, ¿no es cierto?, 4 ojos ven mejor que 2, y allí está la esposa, ¿no es cierto? Allí está la esposa, y cuando alguien falta a estas responsabilidades, alguien dijo que el siervo de Dios sin su esposa anda rengo. Y también alguien dijo, si hay un gran siervo de Dios, si ese es un gran siervo es porque al lado de él hay una gran mujer. O sea, estas son las responsabilidades para el matrimonio,
para el hombre y para la mujer, cumplir, ¿no es cierto?, con cada una de ellas, el hombre protegiendo, trayendo la provisión, pero también dando contención y siendo compañero de su esposa, poder esforzarse para estar siendo de compañero, y la esposa estar siempre al lado de su esposa, no atrás ni tampoco adelante, sino al lado, acompañando en todas las cosas, actividades que su marido tiene en la iglesia como siervo de Dios. La ayuda idónea tiene que ser la esposa. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así, cuando Dios ve esa madurez en ambos, en el hombre y en la mujer, Dios va a ir ya derramando y dando alimento sólido que es poder ser fuerte espiritualmente y así vencer obstáculos, pruebas, luchas que Satanás va a poner en el camino. El alimento sólido, que es la fortaleza espiritual, te va a dar la fuerza para reprender, para vencer todos los obstáculos que el enemigo te ponga en el camino. ¿Escuchaste? La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar escuchando una alabanza para después seguir un poquito más con esta reflexión de la palabra de Dios. ¿Por qué no vienes delante de Él a adorarle, a contemplar su hermosura? El Salmo 45 dice acerca de Jesús: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. Contempla su hermosura y adórale. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó
Muy bien, damos gracias al Señor. Seguimos en la reflexión de la palabra de Dios. Estamos hablando de la madurez que uno tiene que alcanzar para que Dios comience a derramar alimentos sólidos. O sea, alimento sólido es la palabra de Dios. Cuando uno está siendo maduro, responsable de sus responsabilidades, Dios va a ir abriendo la mente y la palabra de Dios se va a ir manifestando, se va revelándose a nuestra vida, y allí comemos de la palabra de Dios. Y comer de la palabra de Dios es comer de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como base es el matrimonio. ¿Por qué como base el matrimonio? Porque la iglesia tiene que nacer en la casa, en el hogar. Allí nace. El varón, si quiere crecer en el Señor y quiere servir a Dios, tiene que ser sacerdote de su casa, de su hogar, y la esposa también, sacerdotisa del hogar. Allí nace la primera iglesia que uno tiene que edificar. No sirve que te ganes el mundo para Cristo y pierdas a tu familia, pierdas a tus hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la base es el matrimonio y cada uno cumpliendo su rol de responsables, de hombres y mujeres con madurez, para después trasladarse a la iglesia. A la iglesia, la bendición que uno va cosechando, va sembrando y cosechando en la casa, lo traslada a la iglesia. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, el misterio de la palabra de Dios, el misterio del Evangelio, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, según su beneplácito. Acá, para entender lo que quiere decir, tenemos que investigar. Muchas veces no se investiga. Leemos, así como estoy leyendo yo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hasta allí conocemos lo que quiere decir. Pero después dice, según su beneplácito. Y si no entendemos esa palabra, el significado de esa palabra beneplácito, y no la investigamos para poder entenderla, vamos a quedar en ayunas, sin entender qué quiere decir según su beneplácito. Si usted busca en un diccionario común lo que significa la palabra beneplácito, uno de los significados es aprobación. Entonces, Dios nos va a dar a conocer el misterio de su voluntad según su aprobación. Si Él ve que el hombre, como padre, como esposo, está teniendo su responsabilidad, cumpliendo con lo que se necesita en el hogar, provisión, amor, contención, protección, compañerismo, ¿sí? Y la esposa también, y acompañando a su esposo a todo lado. Por supuesto que el hombre puede ir solo a algún lado, visitar a una iglesia, siempre que sea de mutuo acuerdo, que por algún motivo la esposa no pueda acompañar, pero el deseo de la esposa, de su corazón, es estar siempre acompañando a su esposo. Muchas veces no se podrá, pero Dios conoce las intenciones y conoce la situación. Entonces, cuando Dios vea que hay madurez, responsabilidad y cada uno está cumpliendo con su rol, Dios aprueba, según su aprobación, según su beneplácito, el misterio de su voluntad se va a ir revelando a nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Te quiero leer, ya para que la bendición se traslade a la iglesia, lo que dice aquí en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, dice así. Verso 1, capítulo 3, Primera de Samuel, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, por lo tanto no había visión con frecuencia. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es interesante lo que dice este pasaje. Verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Ministraba.
Y el verso 7 dice, y Samuel no conocía a Jehová, no conocía a Dios, ni tampoco conocía la palabra de Dios. ¿Y de qué forma ministraba? Si no conocía a Dios y tampoco la palabra le había sido revelada, o sea, tampoco conocía la palabra. ¿De qué forma, de qué manera ministraba el joven Samuel a Jehová? Es interesante, ¿no? El joven Samuel ministraba a Jehová, no como ministro de la palabra, no como sacerdote, sino como un obrero. Ministraba allí. Todo lo que haceres del templo, allí estaba Samuel haciendo la obra. Había que limpiar, había que baldear los pisos, había que lavar los baños, había que pasarle el trapo a los bancos. Todo ese trabajo Samuel lo hacía. Y eso es una manera también de ministrar, de servir a Dios. Aún en el trabajo secular, en la fábrica, uno puede estar sirviendo a Dios, porque dice la Biblia, dice el Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Como para el Señor. Entonces, cuando tú estás haciendo lo mejor, porque vos estás trabajando para ese patrón, que a lo mejor es explotador, es una persona que no tiene corazón, pero uno lo hace lo mejor porque lo está haciendo como para el Señor, ¿sí? Entonces el joven Samuel ministraba a Jehová de esta forma. Y esto es lo que se necesita hoy en la obra de Dios, obreros. Y Dios va a comenzar a enviar alimentos sólidos cuando cumplimos nuestras responsabilidades en nuestra casa, como esposo, como esposa, y después también cumplimos también con las necesidades de la obra, porque un salón grande, como es un templo, se necesita limpiar, se necesita hacer cosas, y uno tiene que estar dispuesto, si quiere servir a Dios, dispuesto a colaborar en lo que sea posible, en lo que sea necesario. Muchas veces alguno no tiene este concepto, sino que quiere predicar, quiere el púlpito, ¿sí? Y está equivocado, está invirtiendo las prioridades. Las prioridades son las cosas comunes, necesarias que hay en el templo y que se necesitan mano de obra, obreros, para poder hacer. Entonces cuando uno entiende eso, se presenta, a ver, si el culto empieza a las 7, yo llego a las 7, soy puntual, ¿sí? Estoy siendo puntual. Está bien que llegue yo y sea puntual, pero si llego 15 minutos antes, media hora antes, es mucho mejor. Es mucho mejor porque mayormente el pastor o algún otro siervo siempre van media hora, una hora antes de la reunión. Y está bueno llegar a ser puntual si el culto empieza a las 7, llego a las 7, pero es mucho mejor si llego media hora antes. ¿Para qué? Para poder colaborar, para poder hacer algo, porque yo quiero servir a Dios. Y si está todo hecho, puedo hablar con el siervo, con el pastor, hacerle alguna consulta respecto a la palabra, algo que no estoy entendiendo. Entonces, siempre Dios va a estar mirando la intención del corazón. Entonces, Dios, cuando ve esa madurez, Dios va a ir comenzando a dar revelación de su santa palabra. Si vamos temprano a nuestro trabajo, porque queremos tener un buen legajo, un buen antecedente ante nuestro patrón, y llegamos media hora antes, ¿sí?, al trabajo, ¿cómo puede ser que llegue más tarde en la iglesia? El culto empieza a las 7 y llego a las 7:15, llego a las 7:30. Eso es irresponsabilidad, eso es no entender la obra de Dios. Entonces Dios nunca va a revelarte los misterios de su voluntad, y tú nunca vas a crecer, y Dios nunca va a poder usar tu vida. Seamos conscientes, seamos maduros, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Cuando uno está siendo responsable, los sentidos se van ejercitando y uno tiene discernimiento para entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que no es santo, lo que es profano. Dios va a ir derramando gracia para que
el Señor nos revele sus misterios, el misterio de su santa voluntad. Esto es lo que Dios nos pide, que podamos ser como Samuel. La palabra de Dios no le había sido revelada, él no conocía a Dios, pero él estaba allí siempre en el templo, ocupándose de las cosas materiales. Y un día, Dios comenzó a revelarse a Samuel. Si usted lee capítulo 3, verso 1 hasta el 7, usted va a ver allí que Samuel estaba descansando y de repente escucha una voz que le dice: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel se levanta rápidamente y se va creyendo que es el sacerdote que estaba en el patio, era el que lo llamaba, y el sacerdote le dice: no, yo no te llamé, ve y sigue durmiendo. Va Samuel, se acuesta de nuevo, y cuando se duerme, otra vez una voz: Samuel, Samuel, Samuel. Y él, pensando que era el sacerdote, vuelve por segunda vez, y después por tercera vez vuelve al sacerdote para: yo escuché que me llamaste. No, yo no te llamé. Entonces el sacerdote Elí entendió de que era Dios, era Jehová quien estaba llamando al joven Samuel. Entonces le da la dirección, le orienta: ve, acuéstate de nuevo, y si vuelves a escuchar la voz de tu nombre, di: Señor, habla, porque tu siervo oye. ¿Sí? Entonces fue Samuel, y por cuarta vez aparece la voz allí en el templo: Samuel, Samuel, y Samuel que le dice: habla, Señor, tu siervo oye. Y allí Dios comenzó a hablarle lo que iba a hacer, comenzó a revelarle los planes de Dios. Y eso es lo que necesitamos, estar ocupado en las cosas de Dios, aunque sean las cosas materiales, en las necesidades de la iglesia, si tenemos que limpiar los baños, y no es necesario que el pastor te diga: hermano, ¿puedes limpiar los baños? Uno cuando va, ve que hace falta limpieza, uno lo hace espontáneamente, sin que nadie te lo pida. Si ves un patín, algo tirado en el piso, no pase de largo, agáchate y levanta. Si ves que los bancos están sucios, vos pasar la mano, pasar los dedos y ves que tiene tierra. Busca un trapo y comienza a pasarle el trapo a la silla, a los bancos. Todo eso habla de madurez espiritual, porque lo estarás haciendo para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay otra palabrita que no me alcanza el tiempo allí en el libro de Génesis, donde José fue vendido como esclavo, y allí en la casa de Potifar era un esclavo, pero él era un muchacho también maduro. Él tenía que hacer trabajo y él hacía de buena gana, él hacía cosas que aún el patrón Potifar no se lo pedía, y Potifar comenzó a ver que sobre este joven José estaba Dios, porque era tan diligente, tan competente, que se ganó la confianza de Potifar y que le dio la llave, y pasó de ser un esclavo a ser el mayordomo, el jefe de todo, y que controlaba todo en la casa de Potifar y daba órdenes. Así que mirá cómo Dios lo usó a José en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque José era diligente, era maduro, responsable, y Dios lo sacó de la esclavitud, de hacer cosas de todo esclavo, a estar en un escalón más arriba, donde Dios iba a usar su vida. Vamos a estar orando. Estuvo comunicándose Marisol, nos cuenta de que su hijo sigue, no sé si sigue internado, pero se está recuperando. Su hijo Adrián, creo que se llama, tuvo un accidente con la moladora, tuvo cortes graves, que tuvo que ser operado, y hoy está allí recuperándose, pero se está recuperando quizás lentamente, pero bien. Marisol sigue confiando en el Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que la paz de Cristo te dé fortaleza y siga declarando lo que dice Isaías capítulo 53, verso 5. Isaías 53, verso 5, donde dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Escuchá, dice fuimos, tiempo pasado, no que te va a sanar, ya fuimos sanados porque Cristo compró nuestra sanidad, se llevó toda nuestra dolencia y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Declarar esa palabra, declarar hoy, a la tarde, a la noche, mañana, pasada, la semana que viene, todo el tiempo que sea necesario, hasta que veamos
la mano de Dios moviéndose en favor de uno. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a Marisol, Señor, en el lugar que se encuentre, bendice a su hijo, Señor, dale paz a este joven, Señor, dale paz, Señor, para que él pueda sobrellevar este difícil momento, pero con tu paz va a ser posible, Señor, y va a vencer, y la sanidad, Señor, la cicatriz y los dolores van a desaparecer, porque tú eres poderoso para hacer la obra divina, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a Marisol como mamá, dale paz, Señor, y dale fe, y dale la gracia para que ella pueda servirte, Señor, si está congregándose en el lugar donde se congrega, si no, dale gracia para que ella busque un lugar donde congregar y donde servirte, y así tú le revelas, Señor, toda su voluntad y la palabra de Dios, el alimento sólido, ella va a comenzar a consumir y va a crecer, y tú vas a usar su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Quien te habla y te saluda, Manuel Zurita. Será hasta la semana próxima, lunes y miércoles de 19 a 20 horas. Tengas un final feliz de este miércoles y una semana con la bendición de Dios. Amén. Dios te bendiga. Hasta aquí hemos escuchado la palabra de Dios de la mano de el hermano Manuel Zurita, para que tu día se llene de gloria. Te esperamos en un próximo programa. Conoce la verdad y serás libre, 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 libre. Son las 7:56. Comienzo de espacio publicitario. Distribuidora de bebidas Jazmín. Toda la línea completa Manaos. Vino, Termidor, Uvita, Balbo y Santa Filomena.